¿Cuál es la historia más loca de tu familia que descubriste y te hizo decir, pero qué rayos? Mis papás crecieron en una época en la que era impensable que una persona negra y una blanca estuvieran juntos, así que, en cuanto mi mamá la cacharon besando a mi papá, mandaron que le dieran una golpiza y que lo corrieran del pueblo. Esa noche, el papá y los hermanos de mi mamá lo sacaron arrastrando a la calle, gritándole que tenía sangre sucia. En menos de una semana, ya le tenían preparado el matrimonio con David, el favorito de la iglesia, el que todo mundo decía que iba a triunfar en la vida. Pero puertas adentro, David era un verdadero desgraciado, y sabía que mis abuelos siempre le darían la razón a él. Si se le quemaba la comida, le soltaba una bofetada y el domingo llegaba a la iglesia abrazándola, mientras todos le aplaudían por ser tan buen esposo. Cuando mi mamá quiso contarle a su mamá de los moretones, solo le dijeron que debía ser mejor esposa. David también la obligaba a acostarse con él todas las noches, aunque ella no sentía nada por él, diciéndole que ese era su derecho y que tenía que darle las gracias. Mi mamá ya no podía más, sabía en dónde trabajaba mi papá en el molino, y fue a buscarlo a la tienda de abarrotes para gente de color. Cuando por fin se vieron, él estaba aterrado. Mis abuelos habían pagado para que esa noche lo golpearan y le advirtieron que quemarían la casa de su familia si no se largaban. Pero ella lo convenció de verse en el panteón, donde empezaron a dejarse carta tras carta, escondidas bajo las lápidas. Ahí le contaba todo, los golpes de David, los abusos, la intimidad forzada cada noche. Mi papá le confesó cómo sus papás habían inventado puras mentiras de los hombres negros para asustarla. Decían que eran peligrosos, solo para justificar todo lo que le hicieron. Y mientras tanto le decían a mi mamá que él la había dejado por su voluntad. Se volvieron a enamorar por esas cartas escondidas. Cuando David llegaba borracho, mi papá se metía por la ventana de atrás solo para tomarle la mano a mi mamá a través del mosquitero. Entonces se les ocurrió un plan. Intentarían que ella quedara embarazada. David no se iba a atrever a golpear a una embarazada, y eso le daría a mi papá 9 meses para juntar el dinero necesario para huir. Así que, en las noches en que David caía bien borracho, mi papá se metía a escondidas y trataban de que mi mamá quedara embarazada, con la esperanza desesperada de que un hijo fuera su boleto de salida. Unas semanas después, mi mamá supo que estaba embarazada. David dejó de obligarla a tener relaciones, pero encontró otras maneras de lastimarla. La aventaba contra las paredes, cuidando de no pegarle en el vientre. Le jalaba el cabello, le aventaba cosas, la dejaba toda moretoneada de los brazos y la espalda. Cuando el embarazo ya se notaba, la hacía ponerse vestidos anchos para tapar las marcas. En la iglesia, le acariciaba la panza y sonreía mientras todos lo felicitaban. Y en cuanto llegaban a la casa, buscaba nuevas formas de hacerla sufrir. Cuando mi mamá tenía 8 meses de embarazo, mi papá desapareció. Ya no estaba ni en la tienda ni en el molino. No había cartas en el panteón. Nada. Faltaba apenas un mes para que yo naciera y todo el plan se vino abajo. Se desesperó. ¿Habrían descubierto sus papás todo? ¿Le habría pasado algo? No podía salir a buscarlo sin levantar sospechas. No le quedaba más que esperar, cargándome en su vientre mientras los golpes de David seguían y la esperanza se le iba apagando. Cuando nací, la sala de parto se quedó en un silencio total. Las enfermeras se miraron entre sí. El doctor tosió y el corazón de mi mamá se le paró de puro susto. Yo no era blanca. Mi piel, mis facciones, todo lo decía claro. La cara de David pasó de confundido a furioso en segundos. No dijo nada frente a los doctores. Solo vio a mi mamá con una rabia que daba miedo. Mis abuelos se quedaron pasmados en la puerta, viendo cómo toda su mentira se desmoronaba frente a la gente del pueblo. Los murmullos empezaron antes de que salieran del hospital. Ya en la casa, la violencia de David se volvió peor. Mi mamá dice que esa vez la dejó peor que nunca. No pudo ni caminar por días. Apenas podía cargarme para darme de comer. Él repetía que iba a desaparecer la evidencia, que a los bebés siempre les pasan accidentes. Mis abuelos fueron a verla y al ver cómo la dejó, solo les importó tapar el escándalo y cuidar su reputación. Fue en ese momento cuando mi mamá supo que si se quedaba, David acabaría con los dos. Apenas si podía moverse, pero con lo poco que se recuperó, empezó a planear cómo huir. Fue entonces que mi papá llegó a la casa. No explicó dónde había estado, ni preguntó nada al ver a mi mamá toda golpeada ni a mí en sus brazos. Solo vio los moretones, a David tirado borracho en el otro cuarto, y entendió todo. Nos cargó a las dos y nos subió a la camioneta. Mira la historia completa haciendo clic en este video de aquí abajo.